Buenos días. Yo les voy a hablar un poco hoy sobre las políticas fiscales y la evolución de las mismas en las democracias del mundo. Y si nos da tiempo, aterrizando ya al final en el caso de Guatemala. Hay ciertos sesgos institucionales y estructurales que existen en el Estado benefactor que se aplican a todas las democracias en el mundo. Y estos sesgos hacen que se incrementen constantemente y gradualmente los impuestos, el gasto público y la deuda pública. Y no solo por los agentes públicos, ¿sí? También los agentes privados, o sea, ustedes, los votantes, los ciudadanos, también piden dependencia estatal siempre y cuando no la tienen que pagar. Eso fue algo que señaló James Buchanan en un famoso artículo, Dependency as Desideratum. La premisa de la opción pública es que todo agente económico tiene intereses, quiere maximizar su beneficio, minimizando su costo, ¿sí? Y si lo miramos de esa forma, no hay límite al tamaño de gobierno que un votante medio podrá pedir siempre y cuando cree que no lo va a tener que pagar. Y esto puede llegar a amenazar la misma estructura de la democracia porque crece el espacio público y disminuye el espacio privado. Con la Gran Depresión nació el concepto de la política fiscal anticíclica y el Estado benefactor. ¿Sí? La meta original, el Estado benefactor intervencionista. Sí, la meta original fue mantener el pleno empleo en la economía y para hacer eso se suponía, dijo Keynes, que el gasto público debería de mover en vía contraria al ciclo económico. Cuando la economía iba mal, el gobierno gastaba más y cuando la economía se recuperaba, el gobierno gastaba menos. ¿Sí? Eso implica que tiene que subir y bajar y ser flexibles para arriba y flexibles para abajo, el gasto público y los impuestos. Mucha gente se olvida que también Keynes recetó reducción de impuestos para estimular la economía. Lo que se ha visto es una poca tendencia a bajar el gasto público una vez sube, ¿sí? Entonces, el gasto público no es que ha aumentado cuando la economía va mal y ha bajado cuando la economía va bien, sino que siempre gradualmente sigue subiendo. Otra vez, la justificación del Estado en la economía, según la teoría keynesiana, la política fiscal anticíclica es mantener el pleno empleo, ayudar, sino en la producción, en la distribución de los bienes públicos, que son seguridad, salud, educación e infraestructura. En los países desarrollados, el gobierno participa en la distribución de estos bienes y muchos más, porque ya se extendió de la tarea inicial, que era limitada sobre la provisión de estos bienes. Y también que esto lograría, de cierta manera, una mayor estabilidad social. Ahora, Keynes asumió que el agente público no tenía intereses, ¿sí? Si habían problemas, fallas de mercado se llaman, cuando los intereses de los agentes los llevan a un resultado subóptimo, debería de intervenir el Estado, ¿sí? Como si el Estado no estuviera compuesto por agentes también que tienen sus propios intereses. Keynes asumió que la política fiscal anticíclica sería elaborada en base a criterios económicos y no políticos, y que tenía toda la información para hacerlo. Entonces, obviamente aquí hay una falta de una base microeconómica, ¿sí? Que explica que parte desde la premisa de que todos los agentes, tanto públicos como privados, tienen intereses privados. Entonces, lo bonito de la Escuela de Opción Pública es que analiza la política fiscal, las políticas macroeconómicas en lo agregado, pero desde una base microeconómica, ¿sí? Y si tomamos en cuenta que los agentes públicos también tienen intereses privados, solo que ahora el contexto es diferente, porque manejan dinero ajeno, ¿sí? Gozan de asimetrías de poder, asimetrías de información y asimetrías de intensidad de preferencias, ¿sí? El que tiene el dinero, los tributos, es el agente público, ¿sí? Aunque ustedes lo generaron. Sabe el agente público qué hace con ese dinero, pero no lo sabe el ciudadano tan fácil, ¿sí? Y hay una intensidad de preferencias. Por ejemplo, digamos, yo soy el agente público y yo recolecto de cada uno de ustedes un quetzal, ¿sí? De 1 millón de personas, yo agarro 1 millón de quetzales, ¿sí? Entonces, yo tengo bastantes intereses en mantener el poder, ¿sí? Y asimetrías de información. Y cada uno de ustedes tiene el interés que es 1 partido 1 millón de lo que es el mío. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, ahí los votantes van a afrontar problemas de coordinación y cooperación para poder superar el problema de fallas de Estado, ¿sí? Estamos reemplazando un problema de fallas de mercado con otro problema, fallas de Estado.
por las buenas o por las malas, el keynesianismo se volvió consenso, ¿sí? Desplazó, fue un cambio de paradigma total. Acabó con la norma de balance fiscal. No solo se podía, se debería de gastar más de lo que se recauda, ¿sí? Pero es importante recordar que ya que casi nadie lo hace, que la política fiscal keynesiana, la política keynesiana presupone una base económica keynesiana. La economía keynesiana es una de una fuerte depresión, ¿sí? Donde la economía está lejísimos de pleno empleo. Y eso es lo que justifica la intervención estatal agresiva. Pero eso no es lo que hemos visto a través del tiempo. Hemos visto que las intervenciones estatales han sido fuertes, por ejemplo, en el caso de esta última severa recesión, pero gradual y constante en todos los otros años. Ahora, la tendencia natural del agente público es aumentar el gasto público, ¿sí? Con miras al ciclo político, tanto como económico, ¿sí? Es una cosa suponer que, bueno, si hay recesión y la economía cae un 5%, el gasto público debería aumentar un 10% para contrarrestar la caída en la demanda agregada. Ese es el argumento típico económico keynesiano, ¿sí? Pero los políticos que implementan las políticas fiscales también tienen miras hacia el ciclo económico, ¿sí? Entonces ahí vienen los estudios famosos de Nordhaus y otros que estudian el political business cycle, ¿sí? El ciclo económico, el ciclo electoral. Y se ve que se detecta que se sube el gasto público cabal en años electorales. Ahora, para el agente público es fácil subir el gasto público porque no es su dinero. Es costoso subir los impuestos, pero prefiere subir los impuestos que reducir el gasto público. Y es menos costoso acumular deuda que cobrar impuestos. ¿Me estoy explicando? Entonces, la predicción básica de opción pública es que bajo estos parámetros institucionales siempre va a crecer el gasto público, siempre va a crecer los impuestos y siempre va a crecer el endeudamiento, que es una manera que los votantes de hoy pasan la factura a los votantes de mañana, ¿sí? Ahora, como mencioné antes, Buchanan señaló que esto es lo que piden los mismos votantes. Podemos aquí decir que es bueno o que es malo, sí, pero los votantes mismos lo piden, pero no por pedirlos. La dependencia o el gasto público, los votantes lo hace sostenible. Y esta es la realidad que está afrontando Europa y los Estados Unidos hoy. Ahora les voy a presentar rapidito unos datos. Aquí tenemos las cifras. Todos estos datos son del Fondo Monetario. El gasto público como porcentaje del PIB para el 2001, 2011, 2015. Y vemos como en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, arriba del 50%, en Alemania el 43%, en Grecia el 42%, en Italia el 49%, los Estados Unidos 41%, ¿sí? Suecia 52%. Aquí ven cifras de la deuda pública. Japón, la deuda pública como porcentaje del PIB. Japón 200%, ¿sí? Y uno nunca sabe. El gobierno está ahí para resolver problemas de acción colectiva, ¿sí? Y ahora Japón afronta una triple crisis, ¿sí? El terremoto, el tsunami y la crisis nuclear. La reconstrucción del país va a costar muchísimo y Japón está entrando en esta crisis de recuperación y reconstrucción tremendamente endeudada, ¿sí? Grecia 144%, Islandia 124%, Italia 118%, deben más de lo que producen. Esas son las cifras del déficit fiscal. Vemos cómo son para el 2001, el 2009 y el 2015. Son datos, cuando ven ahí 2015, que son datos del Fondo Monetario. Vemos cómo en el 2009 incrementó el déficit fiscal tremendamente en Grecia, al menos 14% del porcentaje del PIB, Japón 10%, España 11%, Estados Unidos 13% y el Reino Unido 10%, todas cifras negativas. Pero si pasamos al 2015, la previsión es que no van a retornar al balance ni para entonces, ¿sí? Y aquí una cifra sobre la carga tributaria como porcentaje del PIB. Es un ranqueo, ¿sí? Los datos son de Fotius. Dinamarca 49%, Suecia 48%, Francia 44%, Noruega 43%, Italia 43%, el promedio europeo por ahí de 40%, ¿sí? 40% de los ingresos. Entonces quiere decir que trabajas hasta mayo solo para financiar el Estado.
Ese es el índice de miseria impositiva de Forbes, Malcolm Forbes, dueño del Forbes Magazine. Y podemos ver ahí los países que más graban impuestos sobre todo. O sea, ahí tenemos en Francia un IVA de 20% encima del impuesto sobre ingreso personal de 52%, ¿sí? Y aparte el impuesto sobre los ingresos corporativos de 34%. Y ahí está Suecia, Austria, Italia, Grecia, España, Portugal. Entonces, los países europeos que tienen problemas, ¿sí?, no se pudieron avalar de tener tanta carga tributaria. Me explico, igual están endeudados, ¿sí? Igual ahora tienen problemas de sostenibilidad, ¿sí? La siguiente diapositiva. ¿Se recuerdan de una de las justificaciones del Estado benefactor intervencionista? Era mantener el pleno empleo, ¿sí? Aquí tenemos los promedios, estos son datos del Fondo Monetario, los promedios por década, de la década de los 80, 90, 2000, y de ahí de 2010 a 2015, y la última columna fue la cifra de 2011. Son los promedios de las tasas de desempleo, y vemos cómo en los Estados Unidos se duplicó el desempleo por la crisis económica. Los Estados Unidos tienen menos prestaciones laborales que en Europa. Entonces, Europa vive con altas tasas de desempleo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? La estructural, ¿sí? Vemos que en la década de 2000, ¿sí? Bélgica un desempleo de 7.7%, Grecia de 9.7%, Alemania de 8.6%, Francia de 8.9%, España de 11.4%, ¿sí? Y Estados Unidos de 5.5%. Entonces, como las prestaciones laborales son tan altas en Europa, eso reduce tu costo de oportunidad de no trabajar. O, dicho de otra manera, sube tu salario de reserva. Entonces, te están pagando por no trabajar, menos gente busca trabajo, ¿sí? Entonces, el efecto fue el opuesto, ¿sí?, de la premisa inicial, que fue mantener el pleno empleo. Aquí lo que se está manteniendo es pleno desempleo. Y es más, el problema es peor porque el desempleo es estructural. Aquí vemos para el 94 y el 2008, para los países europeos y también hasta abajo, los Estados Unidos, ¿qué porcentaje del desempleo es crónico a largo plazo? ¿Sí? Quiere decir que esa gente no va a retornar a la fuerza laboral. Y vemos que en Alemania 53%, Grecia 50%, Italia 48%. Entonces, esas son cifras altísimas. Ya voy concluyendo. Hoy por hoy, los Estados Unidos y la Unión Europea afrontan los límites del Estado benefactor intervencionista. No estoy diciendo que se va a desmantelar, no estoy diciendo que se debe desmantelar, pero sí lo van a reducir, porque han descubierto que no es sostenible a largo plazo de la manera que lo han estado haciendo. No lo pueden financiar como antes, ¿sí?, aprovisionando los bienes públicos para la población y manteniendo una vida muy cómoda para los agentes públicos. Lo que se ve en Europa y ahora en los Estados Unidos es que los mismos agentes públicos, sindicatos públicos, están saliendo a las calles a hacer manifestaciones violentas en muchos casos para no perder sus propios trabajos. Eso es una clara señal que hay costos de reducir el gasto público una vez lo ha subido, porque ya se creó una base constituyente que depende de ese gasto público. ¿Me estoy explicando? Tampoco logramos con estas manifestaciones y disturbios que están azotando a Europa y ahora en varios estados en los Estados Unidos, donde está la estabilidad social, que era la otra premisa del Estado benefactor intervencionista. Ya resumiendo, cuando yo me recuerdo, y todos aquí se recordarán, cuando entramos en esta última crisis del 2008, todo el mundo empezaron a cuestionar el modelo neoliberal, el modelo liberal, para decirlo así, cuando el modelo liberal no se aplica en ningún país del mundo, ¿sí? Y hoy por hoy estamos cuestionando el modelo del Estado benefactor, ¿sí?, excesivo. Entonces, yo creo que lo que va a pasar es que la sabiduría convencional va a empezar a tomar conciencia de los fundamentos de las finanzas públicas sólidas, ¿sí?, que siempre debería de apostar por una tendencia al balance fiscal. Entonces, yo creo que ustedes aquí sabrán qué fue el consenso de Washington, que por el mal manejo de las finanzas públicas en América Latina, los países latinoamericanos, los grandes países latinoamericanos, Brasil, Argentina, México, estaban en bancarrota.
y no podían pagar la cuota, el pago mínimo, ¿sí?, de su deuda. Y para seguir poder prestando dinero ajeno, se les recetaron ciertas reglas de disciplina fiscal y monetaria que luego se conocieron como las reglas del Consenso de Washington, ¿sí? Y esto ha sido bastante odiado por el ámbito intelectual en América Latina, pero funcionó, puso las finanzas públicas de América Latina en orden, y hoy por hoy se va a tener que aplicar a Europa y a Washington. Ahora, desde el Consenso de Washington va a ser aplicado en Washington, ¿sí? Porque ya los países ricos ya se dieron cuenta que los recursos no son ilimitados y tienen que manejarlos con conciencia. Muchas gracias. Mi idea básicamente era hacer un esbozo o un acercamiento conceptual al concepto de qué es la democracia, ¿no? La problemática del concepto, la historia, lo que yo considero que son las dos grandes visiones, la definición, una definición útil que nos pueda servir para andar por la calle y si alguien nos pregunta, impresionar a nuestras amistades intentando dar una definición adecuada y correcta de lo que debe ser una democracia, y una defensa pues de lo que yo considero la verdadera democracia, que sería la democracia liberal representativa, ¿verdad? No voy a centrarme en temas económicos, pero sin querer, la definición conceptual de qué democracia tenemos y qué democracia queremos, de una forma u otra, proyecta ese tipo de cuestiones económicas a futuro, ¿no?, en políticas públicas. La historia de la democracia es una historia hasta cierto punto de la desilusión o del fracaso, ¿no? La democracia siempre ha sido vista como algo malo y poco deseable. Sin embargo, a partir del siglo XVI, XVII, con el surgimiento de lo que se conoce como el Estado moderno, determinados autores sí empiezan a tener una idea clara de lo que debe de ser una democracia y de lo que tiene que ser una democracia. Yo creo que dos ideas interesantes son las de estos dos teóricos políticos, el de la derecha, Jean-Jacques Rousseau, el de la izquierda, John Locke, ¿verdad? Ambos proporcionan una idea de lo que para ellos es democracia y una idea de cómo el Estado debe de gestionarse democráticamente, ¿no? Yo creo que parte del conflicto que tenemos en nuestros días y sobre todo parte del conflicto que yo creo que existe de mi corta experiencia en Latinoamérica, pero que uno percibe en cuanto llega a Latinoamérica, es que quizás ambas visiones de democracia están confundidas o sencillamente no están claras o sencillamente subyace en la percepción colectiva una defensa de un tipo de democracia frente a otra, ¿verdad? Quizás esta diapositiva sea la más desafiante de todas las que tengo. Al final son dos personalidades de la historia, pero lo que se pretende un poco es detectar qué defensa de la democracia lleva a la práctica Rousseau, qué defensa de la democracia lleva a la práctica John Locke, cómo eso evoluciona a lo largo del tiempo y qué tenemos en la actualidad en Latinoamérica, porque al fin y al cabo el seminario se realiza aquí en Ciudad de Guatemala y a lo que pretendemos contribuir de una forma u otra es a generar un debate sobre qué democracia queremos y sobre qué democracia tenemos, porque muchas veces tampoco sabemos qué democracia tenemos, ¿verdad? Ambos autores diseñan una teoría política, si quieren verlo así, democrática. No lo reconocen ellos técnicamente, hay que leer entre líneas, ¿verdad?, para descubrir una idea de democracia en Rousseau o una idea de democracia en John Locke. Pero lo que sí se puede descubrir fruto de un análisis, pues hasta cierto punto calmado, es que John Locke es uno de los padres de la democracia representativa. Y Jean-Jacques Rousseau puede ser uno de los padres de la democracia directa, si lo queréis ver así. Hay muchos autores que critican esta visión que yo acabo de dar. Uno de ellos, además muy liberal también, Bertrand de Jouvenel, un teórico francés, dice que Jean-Jacques Rousseau era un liberal de pleno derecho.
Y yo creo que no, porque hasta cierto punto su defensa de la lógica asamblearia, o sea, que la democracia tiene que nacer en una asamblea y que todos los ciudadanos tienen que participar en esa asamblea y que las decisiones se toman por mayorías absolutas hasta cierto punto de 50+1 sobre el 49 restante, no lo asocio tanto a la democracia. Y quizás aquí empieza la confusión de qué es la democracia, ¿verdad? La problemática del concepto. Hasta cierto punto, John Locke cree que hay derechos del hombre, el hombre, como algo tangible, el individuo es algo tangible que podemos tocar. Si nos hacen daño, pues si nos pegan, sangramos, o nos hacen daño, nos quejamos. El individuo tiene derechos hasta cierto punto, ¿no? La teoría rusoniana pretende quizás o provee una visión distinta. Dice que el individuo sin esa comunidad no es nada, ¿verdad? El individuo tiene que ser devuelto a la comunidad. Y las dos son lógicas democráticas, al fin y al cabo. Un diseño tiene límites, que es el de John Locke. Por eso esa democracia representativa y hasta cierto punto esa división liberal tradicional de poderes. El otro, que es el de Rousseau, su voluntad general, no tiene límites. Porque hasta cierto punto, e interpretando a Rousseau, ¿por qué la asamblea compuesta por ciudadanos que participan de la comunidad va a tener límites? Eso genera dos tipos de democracia distintos. Uno va a creer en la separación de poderes, el de John Locke, porque cree que debe de haber límites. Otro es igualmente democrático, se basa sobre decisiones de mayorías y sobre participación de ciudadanos en la toma de decisiones, pero no cree que tenga que haber separación de poderes. Y eso es un problema bastante grave, a mi juicio. No significa que yo tenga la verdad eterna, ¿no? Es un análisis muy personal, sí. Entonces, ¿qué es democracia? Hasta lo visto, hay como dos concepciones de democracia, una en la que el individuo importa y los derechos individuales importan y el poder político tiene que tener límites en su acción, y otra en la que el individuo no importa tanto, el individuo solo importa siendo parte de una comunidad, es una especie de colectividad de hormigas, una hormiguita por sí misma no importa nada sin el hormiguero completo, la concepción rusoniana es algo así. Y no tiene que tener límites, porque Rousseau sí plantea que en la asamblea debe de haber un debate en libertad, ¿verdad? ¿Qué es democracia? Democracia por sí mismo es un problema. O sea, por eso el concepto a día de hoy, por eso el concepto está tan prostituido y por eso todo es democracia. Nadie sabe definir con claridad qué es democracia, y eso es un desafío grave para toda la gente que se dedica a la ciencia política y en general a las ciencias sociales. Entonces llega Francisco Franco, que era un dictador español, y dice que España es una democracia orgánica. Llega un dictador comunista y dice que el país de turno comunista es una democracia popular. Llega Irán y dice que él es una democracia islámica. Entonces, al final hay un montón de tipos de democracia, ¿verdad? Una cosa sí está clara, y estas sí son dos características objetivas. En una democracia tiene que haber elecciones competitivas, más o menos competitivas, y tiene que haber libre entrada y libre participación, hasta cierto punto el derecho que todos tenemos como ciudadanos a votar y ser votados. Eso sí parece obvio. Pero más allá de eso, tenemos un problema de definición grave. Sartori dice que para afinar hay que poner un apellido. Hay que poner un apellido. Entonces va a haber democracias liberales, que probablemente sean las que siguen las ideas de John Locke. El individuo importa, el individuo es un sujeto de derechos, el individuo tiene que defenderse frente al poder, tiene que desconfiar del poder y por eso el poder está dividido, ¿verdad? Hay democracias participativas, que es como unas nuevas corrientes de democracia, democracias populares, orgánicas, islámicas, etc. Sí. ¿Hasta qué grado es democrático un Estado? Es una pregunta que no tenemos tiempo de responder aquí. Es una pregunta que muchos autores intentan calibrar a través de la medición de más democracia o menos democracia a lo largo de un continuum.
Ese continuum iría de lo que es más democracia a menos democracia, en función de los cargos que se eligen, de lo que no se elige. Esa definición nos podría ayudar con claridad a decir qué no es democracia. Vamos solucionando el problema conceptual, pero lo que no solucionamos es que democracia per se, si solo hablamos de democracia, es un significante vacío. No tiene contenido. Todo y nada puede ser democracia. Esos tres engaños, el terminológico, el realístico y el perfeccionista, han puesto en jaque a los sistemas políticos latinoamericanos. Por eso hay un debate en las sociedades latinoamericanas, que hasta cierto punto está muy presente y que uno ve cuando abre el periódico, de que para unos el sistema actual es democracia y para otros no. ¿Por qué sucede ese debate? Precisamente porque hay un problema conceptual. No sabemos cuál es nuestra definición de democracia. Y yo ahora, pues, por favor, la idea sería proponer una definición clara de democracia y una definición clara e identitaria de democracia. Yo creo que muchos países, hasta cierto punto, el Reino Unido, que se autodefine como una monarquía parlamentaria, tiene como apellido democracia liberal y representativa. Una monarquía parlamentaria representativa hasta cierto punto. ¿Qué características tiene eso? La característica de un sistema de una democracia liberal, por eso es buena la democracia liberal, a mi juicio, desde mi personal y subjetivo punto de vista, es que impide la radicalización a la que tienden los procedimientos democráticos directos. Un problema de los funcionamientos asamblearios, hasta cierto punto se puede ver una relación entre asamblea y referéndum, es que tiende a ser radical la toma de decisiones, el proceso de toma de decisiones. Tiende a ser muy pasional y poco recapacitado. La democracia liberal representativa, al confiar en una clase de políticos profesionales, y no me tomen a mal, yo sé que hay políticos malos, muy malos, pero también los hay buenos y muchas instituciones sobreviven gracias a que hay gente que se toma en serio su trabajo, impiden la radicalización. Por eso, en los sistemas democráticos liberales, a pesar de que el doctor Birsi ha expuesto que sí hay una tendencia a radicalización, a aumentar gasto público, etcétera, ideológicamente la confrontación no es muy acelerada o no es muy aguda. O sea, se tiende al centro. De hecho, siempre se suele decir, y hay una ley bastante clara en ciencia política que dice, gana las elecciones quien tiende al centro, porque el sistema genera hasta cierto punto un mecanismo por el cual se expulsa a los radicales. Eso no implica que a veces no ingresen radicales en los parlamentos y eso no implica que a veces no ingresen movimientos antisistema que de una forma u otra vayan destruyendo o pervirtiendo nuestra forma de democracia. El sistema de limitación y control de poder, hasta cierto punto, libera a la sociedad civil para desarrollarse como tal. Quiero decir, en un sistema asambleario es muy difícil encontrar la diferencia entre Estado y sociedad. Y yo creo que sí hay una diferencia clara entre Estado y sociedad. No es lo mismo el Estado que la sociedad. La democracia liberal representativa establece una clara diferencia entre Estado y sociedad. Y la sociedad asume su papel en ese sistema. Y la sociedad puede actuar, intervenir y presionar dentro de ese sistema. Y luego también, hasta cierto punto, la democracia liberal permite al que no quiere participar del ámbito político el no participar. ¿Por qué todos tenemos que estar comprometidos políticamente? Desde que estoy aquí también hay muchas críticas y comentarios a la sociedad civil. Es que no hay sociedad civil, es que tiene que haberla. Por supuesto que sería bueno que hubiese sociedad civil, pero tampoco la sociedad civil tiene que ser una imposición. O sea, muchos sistemas con sociedades civiles relativamente débiles funcionan bien. Hay muchos sistemas políticos, el caso de España es un ejemplo de manual. En España hay los mismos problemas de sociedad civil que existen en todo el mundo latino. Todos los países latinos tienen problemas de sociedad civil y de participación de la ciudadanía de a pie en los asuntos públicos y no pasa nada. El país tiene $30.000 de renta per cápita, porque hay formas, precisamente la democracia liberal representativa puede derivar a fórmulas de democracia consociativa, de acuerdos entre élites, de establecimientos de agendas básicas país. Yo creo que eso, pues, el caso de España es paradigmático. Las élites, de un lado y del otro,
acuerdan las reglas del juego democráticas y las élites de un lado y del otro acuerdan hasta cierto punto cumplir esas reglas. El país generalmente tiende a crecer. Yo sé que ahora Europa está en una crisis bastante importante, pero si Alemania creció fue por los gobiernos y acuerdos de élites de gran coalición entre socialdemócratas y democristianos y liberales. Si hasta cierto punto Italia creció fue por los acuerdos entre élites a tres bandas de Partido Comunista Italiano, democristianos italianos y radicales italianos, entre paréntesis, liberales italianos. Si España creció, fue gracias a los pactos de la Moncloa que establecen vamos a marcarnos estas reglas, vamos a respetarlas y vamos a intentar cumplirlas entre todos y vigilarnos mutuamente para salir del atolladero en el que nos encontramos. Y bueno, después de la entrada de España en la Unión y tal, España tendió a salir de la crisis suavemente. Es un discurso hasta cierto punto. Yo lo que quiero mostrar es que hasta cierto punto en Guatemala y en Latinoamérica hay una concepción equivocada de lo que es la democracia. La democracia no es la lógica rusoniana que autoriza a los ejecutivos a hacer lo que les dé la gana. Los ejecutivos no pueden hacer lo que les dé la gana. Tienen que estar claramente definidos los límites que tienen los poderes ejecutivos. Generalmente creo que el gran problema de Latinoamérica es que hay la percepción en la ciudadanía de que el que gana tiene derecho a hacer todo. Es como una carta blanca, es como una licencia. Y eso, a mi juicio, es lo más antidemocrático que hay. Las democracias modernas se caracterizan por respeto a las minorías y por respeto a los derechos individuales, y eso implica límites. Y parece que en las democracias actuales, en Latinoamérica, de lo que se trata es de lo contrario, de evitar los límites de los ejecutivos. Entonces eso, hasta cierto punto, lo que genera es un camino directo a los movimientos populistas. Sería tema largo. Tendríamos como media hora o una hora, tendría que estar aquí yo para intentar definir, porque si democracia es complejo, populismo es complejo también. Pero definir los movimientos populistas es difícil, pero no es difícil explicar por qué surge un movimiento populista. Todos los movimientos populistas surgen como un virus ab initio de la democracia. Ningún populista llega al poder por un golpe de Estado. Hay casos hasta de manual. Chávez da un golpe de Estado, va a la cárcel, sale de la cárcel, se presenta a unas elecciones y gana las elecciones. Evo Morales y Correa, lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué surgen estos fenómenos? Y la pregunta más importante, ¿por qué una vez surgen estos fenómenos se creen en la legitimidad de destruir el sistema institucional vigente? Quizás porque no hay una sociedad que sea consciente de qué tipo de democracia queremos. Yo creo que la defensa de la democracia liberal es importante por tres cuestiones. Una, hay que tener clara la diferencia entre sociedad y Estado. El Estado, como ha dicho el doctor, los burócratas que trabajan en el Estado y los políticos que trabajan en el Estado tienen sus propios intereses. Y muchas veces esos intereses divergen de los intereses de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que estar vigilante siempre de eso. La democracia liberal define con claridad quién es sociedad civil y quién es Estado. Y eso facilita las cosas a la hora de los movimientos ciudadanos, etc. Otra característica fundamental es el tema de que una clara definición de democracia liberal limita a los poderes públicos. No solo los diferencia de la sociedad, les pone límites. Porque la propia definición de democracia establece que el político no puede hacer lo que quiera, que la asamblea no tiene el poder absoluto para hacer lo que le dé la gana, que el político no puede introducir determinados temas. Por ejemplo, el tema de la deuda. Es bastante triste que un Estado se endeude y que un Estado se endeude y se defina como democrático, porque en teoría estamos cargando deuda a ciudadanos que aún no pueden votar. ¿Qué legitimidad democrática tiene un gobierno que se endeuda, que se autodefine como democrático y que está cargando deuda a futuro a ciudadanos que aún no han votado?
O sea, estoy naciendo y ya tengo que pagar tus deudas como político. Eso es una mala comprensión de lo que quizás es una democracia. Hay tres procesos por los cuales quizás en Latinoamérica hay un problema de definición de la democracia. El primero sería el fracaso económico. El segundo sería el fracaso de esos capitalismos democráticos. Hasta cierto punto, bueno, podemos debatirlo en la sesión de preguntas. Y la crisis de representación, porque uno de los elementos de la democracia es la representación, ¿verdad? Acababa esta presentación con la palabra desafío. Si queremos vacunarnos frente a una amenaza populista, que yo creo que está llegando, y es una amenaza muy peligrosa para el país. Si queremos vacunarnos frente a la amenaza populista, y si queremos empezar a construir un sistema político saneado y eficiente, el primer ejercicio que tenemos que hacer es intentar definir con claridad qué tipo de democracia queremos. Y posiblemente la democracia liberal representativa sea la solución a muchos de los problemas de identidad democrática del país. Muchas gracias y con esto acabo. Buenos días, estimados estudiantes. En primer lugar, quiero felicitarlos por este ejercicio. Creo que es magnífico. Es un punto de encuentro de estudiantes de distintas universidades donde se discute en libertad y sin prejuicios. Eso es magnífico para ir creando una nueva mentalidad, una nueva clase dirigente. En primer lugar, y esta lo vamos a pasar un poco rápido, yo voy a hacer una dimensión muy política del tema, pero también crítica. Crítica significa que uno no está de acuerdo con lo que está pasando, pero tiene principios, por tener principios y valores que se contraponen a lo que uno ve, que es la realidad. Entonces hay que tener pensamiento crítico. Y si no se tiene en el tiempo de la juventud, después es más difícil tenerlo. Bueno, ya sabemos, todos hemos leído los modelos antiguos que se consideran modelos de la democracia, el ateniense y romano, que eran prácticamente reyes y abajo todo el pueblo, los esclavos, los artesanos y el mando del rey. Ya cuando surgen otros como intermedios ahí, van exigiendo un poco más de poder y los que están abajo comienzan a exigir más derechos. Entonces ahí es donde viene evolucionando la democracia. Y se llega en la Edad Media, aparecen las democracias urbanas, que se llamaban así porque eran ciudades grandes, pues sobre todo en Italia. Florencia, por ejemplo, una gran ciudad, y ahí se hace como una pequeña democracia. Entonces ya se va formando el poder, los que mandan, se van creando instituciones o agentes intermedios, pero siempre había un pueblo donde estaba pues la gente que no tenía nada. Eso existe desde la historia y todavía sigue. Y es hasta en el siglo XVII que surge en Inglaterra lo que podría llamarse el concepto de democracia moderna, donde ya se crea un parlamento, aunque todavía reflejados elementos tradicionales, por ejemplo una monarquía que hasta hoy existe. Existe, digamos, se creen los lores, que eran como los ricos, digamos, los aristócratas, los comunes, que son los diputados, los representantes, y todo un pueblo que tiene que elegirlos en la representatividad. Luego, ya pasando a América, es en Estados Unidos en el siglo XVIII, con su independencia, que se puede decir que en América comienza a formarse, a darse el sistema de la democracia, y eso basado en los ideales liberales de la Revolución Francesa, ¿verdad? La igualdad, pues, fundamentalmente, ¿verdad? Luego, otro hecho que se da ya en el siglo XIX es la independencia de todos nosotros, pues, de Centroamérica, de América del Sur, de México, independencia de España, que se puede decir que esa independencia fue como la base para las democracias en América Latina, ¿verdad? ¿Y qué es esa base? Bueno, en algunos lugares, inclusive Brasil, cuando se abolición de la esclavitud, que la gente puede votar, reconocimiento al papel de las mujeres, que hay una constitución, que hay unas leyes, esa es la base ya de la democracia, ¿verdad? Luego también, por decirlo en forma general, ¿verdad? Esa es la democracia liberal que surge, ¿verdad?, de los ideales de la Revolución Francesa y de tanto pensador liberal. Sin embargo, hay otros, por lo menos vamos a mencionar dos, como ejemplo, que existe lo que se llama el modelo de la socialdemocracia, que es una democracia, pero que insiste mucho en el Estado, que le da más rol intervencionista al Estado.
en nombre de disminuir las brechas sociales o la injusticia, entonces le da más intervención al Estado. Pero también, y ya fue mencionado aquí el tema de las democracias populares. Pues en los países comunistas dicen que eran democracias, pues, pero que se llamaban populares porque eran del pueblo, pero sabemos que todo eso era falso. Ahora bien, durante todo este proceso de evolución de la democracia, desde Atenas, Roma, la Edad Media, Inglaterra, toda Europa, Estados Unidos, ahí ha venido evolucionando la democracia. Sin embargo, como dice este gran pensador cristiano, Maritain, la tragedia de las democracias modernas es que no han acertado a realizarse, ¿verdad? Y luego todo el mundo se declara que somos democracia, que es un Estado democrático. Hasta los árabes, pues, que puede haber un rey, es una democracia. Todo el mundo dice que es democrático, ¿verdad? Sin embargo, nosotros encontramos en general que un lastre importante en esto de la democracia es el egocentrismo, ¿verdad? El egocentrismo es que cada quien quiere ejercer su rol. El que tiene el poder lo quiere ejercer, el partido lo quiere ejercer, el ciudadano quisiera ejercerlo. Entonces, y claro, yo veo más peligroso el egocentrismo, por ejemplo, de la élite de poder que del ciudadano normal, pero al final siempre hay en función de lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora bien, miremos pues al final de cuentas en esto de la evolución de la democracia, cuáles son los factores que siempre están ahí y que van evolucionando, y depende de cómo van evolucionando esos factores es que la democracia va hacia bien o va para atrás o se mantiene. Primero, la élite que manda. Desde que existe la democracia hay una élite que manda, es el poder, son los que ejercen pues todo el control. Hay un pueblo que se puede organizar, a veces se subleva, a veces obedece. Hay una gran mal llamada masa de gente que ahí existe, que están buscando cómo mejorar, cómo presionar, etcétera, ¿verdad? También existen los poderes que ya se vinieron formando a raíz de que evoluciona la democracia. Ya la distribución de poderes, los liberales hicieron un gran aporte, pero aún desde Atenas, y hay autores que dicen desde mucho antes, que esos son 5 siglos antes de Cristo, existían en las tribus un sistema democrático, en el sentido de que hay alguien que manda, alguien que obedece, y se vinieron creando los poderes, ¿verdad? Que ustedes saben, el poder legislativo, ejecutivo, judicial. La situación de los derechos humanos también ha venido variando. Tal vez en las antiguas democracias eran esclavos, hoy pues ya no serán esclavos, pero ya se respetan los derechos humanos. Ya en el siglo XX se firmaron una serie de convenciones de los derechos humanos. Entonces depende cómo se vayan respetando los derechos humanos, esa democracia va evolucionando o no. Y evolucionando ya sabemos que es hacia lo bueno, hacia lo positivo. Los mismos estados, ¿verdad? Se han venido formando su constitución, han venido dándose un rol, menos estado, más estado, dependiendo de los factores de poder, el estado puede o no ejercer tal o cual papel de intervención. Tenemos los partidos políticos, ¿verdad? Ustedes saben de que los partidos políticos nacen cuando las monarquías eran el poder absoluto y unos ciudadanos querían un poco ser escuchados. Entonces se organizan los partidos, ¿verdad? Que son partes, de ahí partido, parte de la sociedad. Entonces, dependiendo que si los partidos son buenos, son programáticos, son responsables, es más madura la democracia. Si son unos partidos que son un pequeño grupo de un dueño, de un caudillo, entonces la democracia ahí no ha evolucionado. Entonces, dependiendo cómo los partidos políticos van cambiando, se puede decir que va evolucionando o no la democracia. También instituciones sociales, ¿verdad? Entre tanto se crea la sociedad civil, se crean desde asociaciones de vecinos hasta grupos de economistas o de científicos como sociedad civil. Entonces, dependiendo de todos estos factores que mencionaba, cómo se van comportando, cómo se van evolucionando, entonces la democracia va mejor o retrocede o se mantiene. Hay que, analizando esos factores, cómo evolucionan, uno puede decir si la democracia evoluciona. Aterricemos ya un poco en América Latina, haciendo una referencia histórica. Aquí teníamos una época precolombina, ustedes lo saben, ¿verdad? Las grandes culturas, maya, inca, azteca, que tenían sus propias estructuras, sus propias visiones, su propio desarrollo tecnológico, existía,
luego vino la conquista y la colonización con nuevos factores de estratificación social y de estructuración política, porque era más o menos la importación para acá o la exportación de Europa para acá de nuevos modelos, nuevas formas, ¿verdad? Entonces, lo que es ser latinoamericano, donde ustedes son latinoamericanos, se ha ido conformando a raíz de los últimos 6 siglos por distintos conglomerados de incas en los andinos, etcétera, ¿verdad? Más diferentes migraciones de distintos continentes, fundamentalmente europeos. Y eso es lo que constituye al ser latinoamericano. Entonces, sin embargo, ese esquema que cambió con la venida europea y después con la independencia, en el fondo no cambió, no evolucionó mucho. Prácticamente eso es lo que hace la confrontación, las élites de poder, los movimientos políticos que surgen, los ciudadanos, y se dan inclusive ya recientemente, en las décadas de los 60, 70 y 80, se dan las dictaduras por el ejercicio del poder queriéndose imponer. Ahí no había democracia. La dictadura es el enemigo de la democracia. Y prácticamente en nuestras sociedades no se superó esa cultura partidista de una parte, pues nada más, y no se llegó a una cultura democrática general. Eso al final desarrolla una acción política con pragmatismo cortoplacista, y si bien es cierto, desde 1985 en América Latina desaparecen, digamos, van quedando atrás las dictaduras, Argentina, Chile, eso ustedes lo han leído, aparecen unos procesos democratizadores, pero con unas democracias que arrastran todos los vicios y todas las falsificaciones, desviaciones y contradicciones. Desgraciadamente a veces limitada a lo electoral, a la democracia electoral, que es uno de los elementos de una democracia verdadera. Y en general, aparte de excepciones, los factores externos a la realidad latinoamericana y a la construcción de su democracia han tenido efectos a veces más negativos que positivos. Igualmente, vemos una democracia en América Latina, en lo general, llena de corrupción, de mentira, de especulación, de impunidad, que se usan como armas políticas. Recordemos que una democracia sin valores éticos, o sea, sin buscar lo bueno, no tiene futuro ni tiene sentido. Entonces, este tipo de democracia que vivimos en América Latina en forma general, que lo vemos a diario, leemos los periódicos, tiene una de sus causas, pero también efectos, que en América Latina hay un vacío de pensamiento y un vacío de propuestas. El pensamiento político latinoamericano es una suma de ideas, pero no existe un verdadero pensamiento político latinoamericano, como no existe tampoco en nuestros países un verdadero pensamiento político propio, sino que es una suma de distintos elementos y factores internacionales que normalmente no corresponden a una verdadera democracia. En ese sentido, constatamos, es necesario señalar, la crisis esta que se habló, que se supera, que no se supera, es absolutamente profunda y se continúa. La crisis sigue mientras se mantenga el esquema. Ya sabemos que ahora volvió y que ahora el petróleo y que ahora ya no podemos con los gastos sociales en Europa. Ese es producto de esa crisis que hay a fondo. Una crisis que es integral, en el sentido que tiene su dimensión ética, política, social y cultural. Hay otra constatación, si uno está viendo la actualidad en América Latina, que entonces hay esos vacíos donde no hay pensamiento, no hay propuestas, y ahora no basta definirse como demócrata para decir que un movimiento es una alternativa política. Ya democracia está muy gastada esa palabra, y no basta decir yo soy un partido democrático para de verdad querer una democracia. Es cierto, aceptamos que una elección, un proceso electoral sin fraude, es un buen acto del piso político de la democracia, pero una elección por sí sola no garantiza ni asegura la democracia, ni la solución de los graves y apremiantes problemas. Hay en general, aunque ahora los mismos organismos internacionales han dado un poco de luz verde a los gobiernos de hacer programas sociales, pero en general la idea predominante es que los gastos sociales no son rentables.
¿Para qué vamos a ayudar a resolver las situaciones que hay? Eso no es rentable. Entonces, ¿por qué? Por ese economicismo que hay. Porque falta la integralidad, falta la consideración de la dimensión ética, social y política de la democracia y de los sistemas políticos. Al mismo tiempo, en los sectores populares, esos que hay desde que existió la democracia, hay un desconcierto con respecto al proyecto de la democracia. Entonces, finalmente, vamos a señalar de que yo quiero presentarles aquí que sí hay una posibilidad de que la democracia evolucione hacia lo bueno y parte de una cuestión fundamental que se llama la persona humana es el centro de la acción política, de la acción económica, de la acción social. Eso es lo que ha fallado en todos los sistemas democráticos. Eso es lo que falla. Para comenzar, en América Latina han habido, se puede decir, 4 grandes modelos de desarrollo, hablemos en sentido más amplio. Cuando hace 70 años se comenzó con aquel famoso exportación primaria, los bienes a exportarlo, eso nos iba a dar el desarrollo. Eso era alrededor de la economía. Después vino, no, esto no resultó. Sustituyamos las importaciones, creemos industria, la industrialización alrededor de lo económico, también fracasó. Y la integración económica siempre fue alrededor de lo económico y también fracasó. Y hoy el pensamiento neoliberal es todo alrededor de la economía. Se olvidan de la persona humana, del ser, de esa masa que hoy que tiene grandes problemas durante el día. Entonces falta el ser humano. Eso es lo que ha faltado en la democracia y ver una integralidad. En ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que hay que hacer es reducir esa brecha entre los que no tienen y tienen, luchar por la vigencia de los derechos humanos, un Estado de Derecho, la autonomía y división de poderes verdadera, la participación del pueblo organizado, porque se constata, los pueblos en realidad desean, merecen un cambio, porque no va a sobrevivir la democracia en economías pobres y erráticas, de una miseria que se generaliza y con exclusión social. Pero aclaremos, no está en crisis lo que es la democracia como concepto y opción de vida. Lo que está en crisis es el modelo y las prácticas que se hacen, que se llevan a cabo, las prácticas de la democracia. Por eso, la única opción que hay es la democracia real, que integre lo político, lo económico, lo social, cultural, que se base en valores éticos de la libertad, de la responsabilidad, la justicia, la solidaridad y la subsidiariedad, apuntando a un proceso de participación popular que culmine en una verdadera democracia. En ese sentido, esa democracia real hay que entenderla como conjugación armónica de lo económico. Una comunidad no se construye con individuos que solo se definen por la función de lo que hacen en las relaciones formales, sino con personas y enfatizo humanas, pueblos y naciones diversas, pero que tienen su nombre propio y comparten un alma y un destino común. En ese sentido, por ejemplo, no podemos aceptar que en economía solo haya una forma de resolver lo económico. Pero como eso está impuesto desde el exterior, no podemos hacer mucho porque somos países dependientes, subdesarrollados, débiles, que a lo interno dependemos siempre de élites y en lo internacional de superélites mundiales que hoy están todavía en estrategia más peligrosa. Entonces, la idea es que yo culmino con el mensaje que hay soluciones posibles para la mayoría, que debemos de impulsar procesos de democratización que lleven a un desarrollo integral, a una integración regional y finalmente concluir en un eje central que significa recuperar la identidad latinoamericana y que a partir de valores en nuestros orígenes, los pueblos ancestrales, enriquecidos por una enseñanza social cristiana abundante de pensadores cristianos, de encíclicas sociales papales, nosotros ahí tenemos fuentes invalorables para poder proyectar sociedades más humanas y más dignas para todos. Muchas gracias. Yo creo, un poco para sacar algo práctico de aquí, porque al final, tanta democracia. Yo creo que la democracia es un sistema de toma de decisiones, es un sistema de organizar decisiones de forma colectiva, en la que
todos los individuos importan. Coincido plenamente con la intervención de que no es solo un acto electoral. Precisamente no es solo un acto electoral. Ahora, el tema económico y la relación entre economía y democracia. Y un poco relacionándolo con el public choice también. El problema, porque sí me pareció muy importante esa defensa quizás del ciudadano común o del hombre común, ¿verdad? Muchas veces en nuestros sistemas el hombre común no importa porque el Estado se encuentra capturado por determinados grupos de presión que hasta cierto punto presionan a las instituciones públicas para obtener privilegios y beneficios propios. Pero bueno, esos privilegios y beneficios propios no tienen por qué ser económicos, pueden ser de carácter social. Quiero decir, tan malvado es a la hora de presionar a un funcionario público una confederación de empresarios que quiere una ley mercantilista para proteger el sistema productivo nacional, como un sindicato que quiere una ley para proteger a la, entre comillas, clase trabajadora del país. Por eso la democracia liberal creo que es la solución, porque sencillamente no entra ahí, ni esa es su competencia, porque el Estado no se tiene que dedicar a esas funciones. Yo creo que gran parte del fracaso económico de los ciudadanos y ciudadanas latinoamericanos es precisamente que no se les ha dejado la oportunidad de emprender aventuras empresariales por sí mismos. Hablamos de sistema capitalista y de libre mercado, pero sencillamente, ¿cuántas empresas están liberadas en Guatemala? La gran mayoría de los mercados están protegidos y la gente no puede ni emprender sus propios negocios, ni puede comprar productos más baratos que lleguen del exterior y así, con el diferencial, emprender otras aventuras o consumir otro tipo de bienes, ¿verdad? Esos privilegios son fruto de una acción de lobbies y demuestran, uno, que el Estado y la sociedad son completamente distintos y dos, que muchas veces el funcionario pues es un ser humano, o sea, se deja presionar. ¿Cuál es la mejor solución para que no se presione? Quitarle esa competencia directamente. El Estado tiene que dedicarse a poquitas cosas. A cuantas menos cosas se dedique, menos reducimos la influencia de esos grupos sobre el político y menos reducimos la posibilidad de que esos grupos impongan leyes a todos, privilegiados, esos grupos privilegiados impongan leyes a todos que nos hagan sufrir como consumidores, ¿verdad? Esa es mi opinión. Sí, yo también quería hacerle eco a la idea de que la democracia no es simplemente las elecciones libres, pero eso es más bien una condición necesaria, pero no suficiente. Y hemos perdido de vista lo necesario de la condición necesaria, porque lo que abunda en Latinoamérica son un montón de elecciones que no son libres o que amenazan con no ser libres al futuro. Sí, entonces, si bien se mencionó aquí, ¿cuál fue el autor que dijo que la tragedia de la democracia moderna es que no se ha autorrealizado? ¿Sí? Maritain. Sí, yo creo que podríamos agregar que la tragedia es que no se puede realizar. Tanto si la democracia no se reduce en simplemente elecciones, tampoco todo debe ser sujeto a ser elegible en una democracia. Y eso es lo que se ha descubierto, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los países europeos, que son desarrollados, tienen un muy buen nivel de vida, pero se extendieron demasiado en votar no de rico a pobres las transferencias, sino de clase media a clase media. Me explico, la mayoría de las transferencias no ocurren de rico a pobres, ocurren de un segmento de la clase media a otro segmento de la clase media, y el factor determinante ahí no es el nivel de ingresos, sino el nivel de influencia política. Entonces, la democracia se debería de basar en ciertas reglas, ¿sí?, que nos permite elegir las cosas, los temas importantes de nuestras vidas, pero no todo. Por ejemplo, si alguien tiene derecho a propiedad, siempre y cuando ese apoya la justa convivencia de la vida humana, ¿sí?, debería de ser un valor absoluto para esa persona. Y el derecho de propiedad que yo tengo en mis bienes está limitado por la consideración del derecho de propiedad de mi vecino. ¿Sí?
Me explico. Entonces, pero hoy en América Latina yo veo unas tendencias donde estamos perdiendo de vista la importancia de las condiciones necesarias. Si no son suficientes, simplemente por tener una democracia liberal o elecciones libres, eso no nos lleva a la sociedad plena que queremos, donde se considera la plena dignidad del ser humano. Tampoco sin tener esas elecciones jamás lo vamos a lograr. No hay ningún país no democrático que consideramos desarrollado, ninguno. Y no debemos de perder de vista, cuando yo digo que la democracia moderna no se puede realizar, es porque nos hemos elevado tanto nuestros estándares, que es cosa buena, es parte de nuestra modernidad, que perdemos de vista que vivimos en los mejores tiempos del ser humano en el planeta. Los mejores tiempos del ser humano en el planeta han sido estos últimos 2 siglos. ¿Sí? La condición, solo por vivir y conocer la democracia y la economía de mercado, y las diferentes conjugaciones que se pueden hacer con democracia y economía de mercado. Podemos tener la economía social de mercado de Alemania, la economía liberal de los Estados Unidos, el Estado benefactor de Europa. Todos se basan principalmente en las ideas del libre mercado y la democracia. ¿Sí? Y si no perdemos de vista esos 2 pilares, ¿sí? Y los tremendos beneficios que ha traído a la humanidad en estos últimos años, perdemos de vista la perspectiva. Gracias. Para reiterar de que la construcción de la democracia es algo sumamente difícil y no basta una serie de conceptos de estadísticas que uno lee, por ejemplo, las tasas de crecimiento. Uno dice, va a estar bien este año América Latina, que va a crecer 4.5%. Crecimiento no es desarrollo humano, no es desarrollo de la persona. Está bien esas cifras. Hablamos que hay que bajar los déficits fiscales, si es posible, al 3-4%, pero en una limitación para grandes sectores. Luchamos por una inflación baja, pero hay gente que ni siquiera entra al mercado donde podrá comprobar cuánto vale su poco dinero que gana. Entonces, solo profundizando en el ser humano, en sus necesidades, en de verdad apropiarnos del sentido de la democracia, en el sentido de la justicia, de la igualdad, es que podremos luchar contra tanta corriente que hay dominante, difícil de vencer, pero no imposible, porque hay que ir generando un nuevo pensamiento. Y culmino diciendo, advirtiendo, en el caso de ustedes como jóvenes, hay unas amenazas mundiales contra el ser humano y contra la verdadera democracia brutales. En primer lugar, uno que se puede interpretar como la estrategia demográfica mundial, donde se trata de que no nazcan más personas, donde se trata de guerras, donde se trata de poner nuevos disfraces a los mismos payasos. Veamos, la izquierda supuestamente iba a ayudar a liberar, pero veamos Chávez, veamos Ortega, más bien son opresores. Pero hay demócratas liberales también que nos siguen engañando con las estadísticas, los números y lo económico. Vienen procesos duros, antivida. En China se pagaba para que no tuvieran hijos. En vez de cambiar las estructuras y crear la felicidad de todos o regularlo en una forma más clara, se está asumiendo peligros tremendos contra el ser humano y contra la democracia. Es una advertencia que hago porque eso está existiendo a nivel mundial. Gracias. Me gustaría preguntar si los países tercermundistas están en esa condición solamente por causa de la corrupción, y si la política de pleno empleo en América, ¿hay algún país que esté cerca de alcanzar esa condición? Y si no es así, ¿bajo qué condiciones puede llegar a lograrse? Bueno, la segunda parte de tu pregunta sí la oí, la del pleno empleo. Recuerden que pleno empleo en una sociedad no necesariamente, bueno, nunca implica 0% de desempleo, porque siempre hay un empleo friccional. Lo que sí pasa es que la tasa de desempleo estructural en los Estados Unidos, que se considera o se consideraba ser por ahí de 4.55% de desempleo, era pleno empleo. ¿Sí? Y eso se duplicó por la última crisis económica, que concuerdo aquí que para los Estados Unidos todavía persiste la crisis económica. Se duplicó, se mostró una fuerte elasticidad del desempleo en los Estados Unidos por la crisis. Y
Ahora se está debatiendo que si todavía va a seguir la economía con altas tasas de desempleo, aun cuando se recupere. Sí, están hablando si no el 8 o 9% de desempleo en los Estados Unidos es el nuevo normal, the new normal. ¿Sí? Ahora, la primera parte de su pregunta. Si los países tercermundistas son resultado solo de la corrupción. No, pero la corrupción no ayuda, ¿sí? La corrupción es lo que hace que los políticos pierdan de vista la necesidad de tener las reglas claras. Si bien el crecimiento no es sinónimo con el desarrollo, el crecimiento económico sí es de condición necesaria para el desarrollo. Igual que la democracia, las elecciones regulares y todo lo demás. Cuando se corrompen los fundamentos de una sociedad, las reglas del juego de la sociedad democrática, esos países no van a alcanzar el desarrollo, no lo van a alcanzar. Por más que se financie el Estado, no lo van a alcanzar. Entonces, pero también el desarrollo es un concepto cualitativo. No consideramos, excluimos de consideración como un país desarrollado que no es democrático. ¿Me estoy explicando? Entonces, ahí viene el peligro de la corrupción, porque la corrupción va a degradar la legitimidad de las instituciones democráticas para que pronto no haya democracia. ¿Sí? Y aquí ya se señalaron los casos de Chávez y las pretensiones de otros líderes latinoamericanos. Muchas gracias. Respecto al comentario de la corrupción, yo un poco apoyando lo que ha dicho Nicolás, ¿verdad? La corrupción no ayuda, pero yo creo que otra cosa que no ayuda a que quizás los países que tienen unas rentas bajas o muy bajas sigan teniendo rentas bajas o muy bajas, es que no hay libertad. Sencillamente no hay libertad, no hay instituciones claras que regulen la interacción entre individuos, no hay reglas claras y no hay libertad. Hay mucha gente, hay una autora africana que se llama Dambisa Moyo, que acaba de publicar un libro que se llama Dead Aid y que precisamente lo que dice es: la explicación de la situación africana viene de dos vertientes. Uno, el fuerte intervencionismo del Estado en las economías nacionales africanas, que debilita la inversión extranjera, etc. Dos, la ayuda exterior, porque la ayuda exterior hasta cierto punto retroalimenta el vicio, ¿verdad? Retroalimenta el estar mal. A modo de chiste decir, esta autora dice que muchos líderes africanos ya no están haciendo maestrías en negocios, sino maestrías en cooperación internacional para pedir dinero, ¿verdad? Puede ser un chiste, pero sí es un dato más o menos estadístico de una autoridad, porque es una, hasta cierto punto, académica africana, formada en Oxford, y es una persona, bueno, con bastante autoridad cuando habla de sus países, en este caso África, ¿no? Yo el miedo que tengo en la situación latinoamericana cuando se habla de democracia es el nacimiento del populismo. Y hay una tendencia clara para explicar el nacimiento del populismo. ¿Por qué surge un populista? Un populista surge porque hay una insatisfacción. O sea, la insatisfacción en determinados porcentajes de la población genera que, como yo tengo el derecho a votar, voto a ese Mesías que me vende un discurso demagógico. Al final me da igual que sea demagógico o no, porque yo estoy insatisfecho con el sistema, quiero cambios, ¿verdad? Entonces ahí es donde veo yo el mal de la corrupción. La corrupción hasta cierto punto prostituye las instituciones. La corrupción es técnicamente una prostitución de las instituciones. O sea, es no cumplir las reglas para beneficiar a determinados intereses, sean del color que sean, al margen de las reglas. Sin lugar a dudas, eso es un caldo de cultivo para generar insatisfacción y para construir un líder populista. Entonces ahí yo sí veo que la corrupción puede ser una variable fundamental en la destrucción de la democracia. Sí. Quiero expresar mi opinión de que los procesos electorales son muy necesarios para ir consolidando la democracia, pero hay que ir mejorando esos sistemas. ¿Por qué los jóvenes ahorita están adquiriendo su DPI y no se empadronan? Tal vez falta de información o falta de interés o están decepcionados de la política. Los planes de gobierno. Aquí vienen unas elecciones polarizadas donde va a ser pura confrontación y sacándose el pasado y sacándose trapos al sol. Ok, se va a reconocer al que gane, pero eso va a profundizar la democracia, ojalá y la mejore. En el tema corrupción yo digo que no solo no ayuda a la democracia, sino que hay que combatirla.
Y combatirla no es solo llevar a la cárcel, que hay que llevar a la cárcel a los corruptos, sino que luchar desde que el ser humano es un niño, va a la escuela, irle creando valores que lo integren, que sean personas íntegras. Corrupción es lo que se deshace, lo que está integrado es lo que vale. Entonces son procesos largos, los partidos políticos se corrompen porque una diputación vale 2 millones o 3 millones de quetzales, se corrompe el funcionario porque en 4 años y este es el último año que debo robar. Entonces la corrupción es un verdadero cáncer de la democracia.